Nuestro tema, propagar el Evangelio, la misión de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, nos invita a estudiar uno de los libros más singulares de la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Situado en nuestro canon bíblico entre los Evangelios y las cartas de San Pablo, los Hechos nos sirve de un puente que conecta la vida de Jesús, relatada en los Evangelios, con la vida de las primeras comunidades cristianas descrita en las cartas de San Pablo. Más concretamente, los Hechos narran la historia de la comunidad cristiana primitiva desde la resurrección de Jesús hasta el primer encarcelamiento de San Pablo en Roma. Al narrar esta historia, el libro de los Hechos muestra cómo la misión de Jesús continúa en la vida de la Iglesia. Como tal, los Hechos son esencialmente una historia del crecimiento y la expansión de la Iglesia originaria. La propia estructura del libro de los Hechos refleja la progresión de la misión de la Iglesia, desde sus comienzos en Jerusalén, pasando por su expansión gradual en el amplio mundo de los gentiles, hasta la llegada de San Pablo a Roma, el centro social y político del Imperio Romano. Así pues, debatir el tema de la misión de la Iglesia en los Hechos es debatir el contenido central de esta narración bíblica. A continuación, propongo examinar la misión de la Iglesia en los Hechos a través de tres pasos principales. En primer lugar, ofreceré una breve visión general de la naturaleza de la narración bíblica conocida como el libro de los Hechos. Destacaré su relación con el Evangelio según San Lucas y explicaré cómo esta relación guía nuestra interpretación de la historia del libro de los Hechos. En el segundo lugar, identificaré y discutiré lo que creo que son las 5 características claves de la misión de la Iglesia en los Hechos. Hablaré de la misión de la Iglesia como ordenada por Cristo, encendida por el Espíritu, fundamentada en la predicación querigmática, dirigida universalmente a todos y dedicada a la formación de comunidades eucarísticas. Finalmente, en el tercer paso, exploraré algunos rasgos menos obvios, pero intrigantes de la historia de los Hechos, como los importantes papeles desempeñados por algunos personajes aparentemente menos importantes y los aparentes defectos de algunas figuras principales. Espero que este enfoque añada una mirada más profunda en nuestra comprensión de la misión de la Iglesia, tal y como aparece retratada en los Hechos de los Apóstoles. Nuestro primer paso: visión general del libro de los Hechos. El libro de los Hechos y el Evangelio según San Lucas fueron escritos por el mismo autor y se entienden mejor como 2 volúmenes de una sola obra. Lo que relata el Evangelio encuentra su continuación en el libro de los Hechos. En efecto, el final del Evangelio según San Lucas y el comienzo de los Hechos están deliberadamente entrelazados. En el último capítulo de San Lucas, Jesús les dice a sus discípulos que serán sus testigos y les ordena que permanezcan en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu prometido, y luego los conduce a Betania, donde es llevado al cielo. Todo eso lo vemos en capítulo 24 del Evangelio. El libro de los Hechos comienza recordando la ascensión de Jesús, su mandato de esperar al Espíritu prometido y la promesa de que los discípulos serán sus testigos. Así pues,
La apertura de los hechos se asienta firmemente en el punto donde termina el Evangelio según San Lucas. Pero la conexión entre los dos volúmenes va más allá de esta transición entrelazada. Existen también numerosas similitudes compositivas entre el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Ambos volúmenes comienzan con un prólogo en el que el autor, hablando en primera persona, se dirige directamente al lector. En la apertura del Evangelio, San Lucas escribe: después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Y en los primeros versículos de los Hechos declara: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Otra similitud compositiva es que ambos volúmenes culminan con extensos relatos de viajes a Jerusalén. En el Evangelio, Jesús se propone decididamente ir a Jerusalén en San Lucas capítulo 9, versículo 51, y prosigue su viaje durante los 10 capítulos siguientes. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 21, San Pablo toma la decisión de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, ciudad a la que llega en el capítulo 21. En Jerusalén, tanto Jesús como San Pablo se enfrentan a arrestos y juicios. Además, en ambos volúmenes, los protagonistas, Jesús en el Evangelio y San Pedro y San Pablo en los Hechos, comienzan sus ministerios con sermones inaugurales que hacen hincapié en el cumplimiento de las profecías. Jesús pronuncia su sermón en Nazaret, San Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés y San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas similitudes entre el Evangelio y los Hechos. Lo importante de estas similitudes no es solo que el mismo autor escribiera ambos volúmenes, sino más bien que las vidas de los discípulos de Jesús reflejan la vida de Jesús. Solo podemos entender lo que les sucede a los discípulos en el libro de los Hechos, volviendo constantemente la mirada a Jesús y viendo cómo su vida y su misión preparan e iluminan la vida y la misión de sus discípulos. En otras palabras, la misión de la Iglesia en los Hechos solo puede entenderse a la luz de la misión de Jesús en los Evangelios. Una palabra clave del prólogo de los Hechos subraya este vínculo entre Jesús y sus discípulos. San Lucas escribe: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. De hecho, la palabra griega utilizada aquí, arco, sugiere el inicio de un proceso o estado de ser. El Evangelio es realmente el comienzo y por tanto el principio base de lo que ahora se relata en los Hechos. La misión de la Iglesia en los Hechos es una continuación directa de la historia de Jesús. Tomando prestada una imagen de San Lucas, capítulo 13, versículo 21, la vida, la obra y la enseñanza de Jesús son como la levadura que penetra y fermenta al mundo
a través de la vida, la obra y la enseñanza de la Iglesia. Principales características de la misión de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles son? Eso es nuestro segundo paso. ¿Cuáles son las principales características de la misión de la Iglesia? Al escribir el libro de los Hechos, San Lucas elabora una narración en la que el misterio de la Iglesia se revela a través de una historia. La narración es vívida, llena de conflictos, tensiones, intervenciones milagrosas y giros inesperados. Por encima de todo, la trama está protagonizada por diversos personajes cuyas palabras, intenciones y decisiones hacen avanzar la historia. A medida que el relato se desarrolla en el espacio y el tiempo, somos testigos del nacimiento y crecimiento de la Iglesia. Una forma de analizar la misión de la Iglesia consiste en recorrer su desarrollo narrativo a través del relato de los hechos. Este enfoque implicaría un análisis detallado, capítulo por capítulo, que revela cómo cada parte del relato contribuye a nuestra comprensión de la misión de la Iglesia. Aunque sería un ejercicio valioso, también podría resultar largo y laborioso. Para una presentación más concisa y eficaz, resulta beneficioso considerar el relato en su conjunto y extraer los elementos claves que definen la misión de la Iglesia en los Hechos. En esta presentación seguiré este último enfoque, destacando las 5 características principales de la misión de la Iglesia, tal y como se presentan en la narración entera de los Hechos. La primera característica de la misión de la Iglesia: ordenada por Jesús. Misión ordenada por Jesús. En los Hechos, capítulo 1, versículo 8, justo antes de su ascensión al cielo, Jesús da a sus apóstoles una directiva clara. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Este versículo no solo esboza la trayectoria geográfica de la misión de Jerusalén a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra, sino que, lo que es más importante, subraya el mandato de la misión. Los discípulos no se embarcan en esta misión bajo su propia autoridad. Reciben el encargo del propio Jesús. Él es quien los envía. En el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús comienza su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, se identifica con las palabras proféticas de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Aquí Jesús se presenta como el ungido y enviado. Tiene una misión a llevar a cabo. A lo largo de la narración evangélica, Jesús se refiere con frecuencia a una necesidad divina que rige sus acciones. Siendo un niño de 12 años, declara: ¿no saben que yo debo estar donde mi Padre? En otro momento dice: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Jesús no lleva a cabo su propio programa, sino el del Padre.
Si Jesús actúa porque es enviado, lo mismo ocurre con sus discípulos. Ellos actúan dando forma a la iglesia primitiva no por iniciativa propia, sino porque también ellos son enviados. La misión de la iglesia no es autogenerada, es un mandato de Jesús y una voluntad de Dios. Una mirada retrospectiva al relato evangélico revela que la misión de la iglesia encuentra sus primeros comienzos en la llamada de los primeros discípulos, descrita en San Lucas capítulo 5. A través de la pesca milagrosa, Jesús atrae a Pedro y a sus compañeros a su propia misión y ministerio. Le dice a Pedro: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Cuando el día de Pentecostés San Pedro lleva a la fe a unas 3,000 personas, cumple el mandato de Jesús recibido por primera vez en el lago de Genesaret: serás pescador de hombres. Del mismo modo, la amplia actividad misionera de San Pablo se predice y ordena en una fase temprana. Jesús revela a Ananías que Pablo es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Lo vemos en los Hechos capítulo 9. La misión de la Iglesia en el libro de los Hechos, ilustrada por la actividad apostólica de San Pedro y San Pablo, está impulsada en última instancia por el Señor, que les ordena a San Pedro, a San Pablo y a otros que vayan en su nombre cumpliendo su voluntad. La segunda característica de la misión de la Iglesia: empoderada por el Espíritu. El libro de los Hechos se conoce a menudo como el Evangelio del Espíritu Santo, y con razón. Tras su resurrección, Jesús ordena a sus discípulos que esperen la promesa del Padre. En sus últimas palabras, antes de ascender al cielo, les dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. La misión de los discípulos, y por extensión la misión de la Iglesia, es impulsada por el poder del Espíritu Santo. También en este caso, para comprender la centralidad del Espíritu en la misión de la Iglesia, volvemos la mirada al Evangelio, donde el Espíritu desempeña un papel esencial en la vida y la misión de Jesús. Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu desciende sobre él en su bautismo en el Jordán. Guiado por el Espíritu, Jesús se adentra en su experiencia de 40 días en el desierto. En su sermón inaugural en Nazaret, Jesús proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu que impulsó el ministerio de Jesús impulsa ahora la misión de la Iglesia, continuando la obra que él comenzó. La primera conversión masiva al movimiento cristiano coincide con el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. En su sermón de Pentecostés, San Pedro explica este acontecimiento como resultado directo de la exaltación pascual de Jesús, diciendo: después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Hechos capítulo 2, versículo 33. El momento de este acontecimiento es significativo,
ya que se produce el día en que se conmemora la entrega del Torá en el Sinaí. Las lenguas, como de fuego, recuerdan la presencia ardiente de Dios para iniciar la alianza en el Sinaí, como leemos en el libro de Éxodo. Así como la ley fue dada en el Sinaí, ahora la nueva ley de la nueva alianza es inscrita en el corazón del pueblo por el Espíritu enviado del Padre y del Mesías exaltado. Cuando Pedro llama a la multitud a la conversión, les invita a abrir sus corazones a este mismo don del Espíritu, diciendo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús no solo inicia la misión de la Iglesia, también la gobierna y la dirige. Por ejemplo, cuando San Pedro se dirige al Sanedrín en los Hechos capítulo 4, está lleno del Espíritu Santo. En los Hechos capítulo 8, el Espíritu dirige a San Felipe para que se acerque al carro de un funcionario etíope y más tarde arrebata a San Felipe después de que haya bautizado al funcionario. Del mismo modo, cuando Pablo y su equipo misionero viajan por tierras gentiles, leemos en los Hechos que el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Hechos capítulo 16, versículo 6. El Espíritu también desempeña un papel crucial en las decisiones de la Iglesia. Cuando la Iglesia decide bautizar a los gentiles incircuncisos sin imponerles las costumbres judías, la decisión es tomada colectivamente por el Espíritu Santo, los apóstoles y los presbíteros. La carta enviada en esa ocasión dice: fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. El Espíritu había estado preparando a la Iglesia para esta decisión inclusiva, como se ve en los Hechos capítulo 10, cuando San Pedro visita la casa de Cornelio, el centurión gentil, temeroso de Dios. Cuando San Pedro comienza a predicar la buena nueva sobre Jesús a Cornelio y su familia, el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y Pedro no tuvo más remedio que bautizarlos. Por último, las múltiples curaciones y exorcismos realizados por el apóstol demuestran que realmente han sido, como dice el texto del Evangelio según San Lucas, revestidos de la fuerza que viene de arriba, cumpliendo la promesa de Jesús y asegurando que la misión de la Iglesia se lleva a cabo bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Otra característica de la Iglesia, de la misión de la Iglesia en los Hechos, esa misión es basada en la predicación querigmática. Uno de los rasgos distintivos del libro de los Hechos es la frecuente aparición de discursos formales pronunciados ante grandes audiencias. Estos discursos se dirigen a oyentes judíos, gentiles y cristianos, y algunos incluso proceden de figuras no cristianas. Especialmente significativos son los discursos querigmáticos de San Pedro. En los Hechos capítulo 2, 3, 4, 5, 10
y San Pablo en los Hechos capítulo 13. El núcleo de estos discursos es la proclamación de la muerte y resurrección de Jesús. La iglesia crece porque predica el arrepentimiento y el perdón a través de la muerte y resurrección de Jesús. Este mensaje llega a corazón. Dice el libro, mataron al Señor de la vida y da esperanza, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Este mensaje querigmático sitúa a Jesús en el centro, declarando que no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Hechos capítulo 4, versículo 12. Los apóstoles no solo proclaman el querigma de Cristo crucificado y resucitado, sino que también lo encarnan en sus vidas. En los Hechos capítulo 12 leemos que el rey Herodes Agripa ordena la ejecución de Santiago y planea la de San Pedro. Herodes encarcela a Pedro con la intención de llevarlo a juicio después de la Pascua. La iglesia reza fervientemente. La noche antes del juicio, el ángel del Señor libera milagrosamente a Pedro de la cárcel y le dice que se levante pronto. La experiencia pascual de Pedro, su encarcelamiento y liberación, evoca la muerte y resurrección de Jesús. También muestra cómo para un discípulo el camino de la vida pasa por la cruz. Solo los ungidos por el Espíritu Santo y por tanto profundamente familiarizados con la sabiduría y el poder de la cruz pueden cantar himnos en medio del dolor y el encarcelamiento. En los Hechos capítulo 16, San Pablo y Silas son desnudados, golpeados con varas y arrojados a la celda más profunda, con los pies sujetos al piso del calabozo. En este lugar oscuro y probablemente mal ventilado, con sus cuerpos todavía doloridos por los golpes, San Pablo y Silas rezan y cantan himnos a Dios. Dios responde. Leemos, de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Sin embargo, San Pablo y Silas no huyen. Por el contrario, atienden al carcelero que, temiendo que los presos se hubieran escapado, estaba a punto de quitarse la vida. La noche concluye con el bautismo del carcelero y su familia. Dios abre caminos a la vida y a la luz en los lugares de sufrimiento y oscuridad. Como Jesús, la difusión del Evangelio avanza por el camino de la cruz. La otra característica de la misión de la Iglesia en el libro de los Hechos, esa misión es dirigida universalmente a todos. La misión de la Iglesia se dirige a todos los hombres, judíos o gentiles. Pretende llegar a todos, independientemente de su condición religiosa, social o económica. Este alcance universal es una consecuencia natural de lo que el Evangelio dice sobre Jesús. La genealogía de Jesús, que se remonta hasta Adán, subraya que Jesús está conectado con toda la humanidad. En su sermón inaugural, Jesús cita los ejemplos de Elías y Eliseo ministrando a los gentiles, prefigurando la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Jesús predice además que
debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones. En Lucas capítulo 24, versículo 47. La universalidad de la misión se simboliza de forma dramática el día de Pentecostés, cuando los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, lo que indica su disposición a compartir el Evangelio con todos los pueblos. A lo largo de los hechos, la misión avanza geográficamente desde Jerusalén hasta Roma, tocando tanto centros intelectuales como Atenas, como periferias rurales como las regiones en torno a Listra. El libro de los Hechos concluye con San Pablo proclamando el Evangelio en Roma. Dice el texto, con mucha seguridad y nadie le ponía trabas. Estas palabras finales subrayan la misión permanente y sin restricciones. Nadie le ponía trabas, que llega hasta los extremos de la tierra. La quinta característica de la misión de la Iglesia en los Hechos es una misión dedicada a la formación de comunidades eucarísticas. El día de Pentecostés, cuando unas 3,000 personas aceptaron el mensaje de San Pedro y recibieron el bautismo, leemos, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. La misión de la Iglesia se traduce en la formación de comunidades que se reúnen en torno a la Eucaristía, la fracción del pan, en fidelidad a la enseñanza de los apóstoles y el apoyo mutuo, incluida la puesta en común de los bienes materiales. El testimonio diario de los miembros de estas comunidades impulsaba continuamente la misión de la Iglesia. San Lucas señala que la comunidad cristiana originaria en Jerusalén gozaba del favor de todo el pueblo y que el Señor aumentaba su número cada día. Hechos capítulo 2, versículo 47. La Iglesia crece a través del crecimiento de las comunidades cristianas. Cuando Jesús se aparece a San Pablo en el camino de Damasco, no lo envía inmediatamente a una misión. San Pablo necesita primero formar parte de una comunidad cristiana. Aunque la misión de San Pablo es anunciada proféticamente por Jesús a Ananías en el momento de la conversión de Pablo, solo se materializa tras un periodo de formación y ministerio dentro de la comunidad de Antioquía. Pablo es finalmente enviado por esta comunidad y les informa a su regreso. Sus esfuerzos misioneros desembocan en el nombramiento de presbíteros para las comunidades locales. Hechos capítulo 14, versículo 23. La misión de la Iglesia pasa del celo misionero de las comunidades reunidas en torno a la Eucaristía a la reunión eucarística de las comunidades formadas por esos misioneros. Por último, es importante reconocer que todos los aspectos de la misión de la Iglesia están interconectados. El mandato de Jesús de ser sus testigos solo puede ser aceptado y cumplido mediante el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien capacita a los discípulos para perseverar en su misión hasta el final, incluso hasta la cruz. Los discípulos difunden el amor de Jesús crucificado y resucitado por todo el mundo porque ellos mismos
por la fracción del pan, siguen permaneciendo en ese amor. Ahora quiero pasar a mi tercera parte, los detalles intrigantes de la vida de la Iglesia. He destacado lo que considero las 5 cualidades esenciales de la misión de la Iglesia en los Hechos. No obstante, debo reconocer que algunos de los aspectos más bellos de la Iglesia primitiva desafían una clasificación clara. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, incluso los misioneros más celosos y dedicados, como San Pablo, experimentan momentos de desánimo. Si no, ¿cómo explicar que, como leemos, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso, yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño? Es reconfortante saber que el Señor no dejará a sus misioneros sin consuelo. La persecución y la resistencia a la misión de la Iglesia son temas persistentes a lo largo de los Hechos. Sin embargo, de forma misteriosa y providencial, el Señor utiliza estas adversidades para hacer avanzar el Evangelio. Por ejemplo, la dura persecución que estalla en Jerusalén tras el martirio de San Esteban obliga a muchos a huir de la ciudad, lo que da lugar al anuncio de Cristo en los campos de los alrededores. El Evangelio sigue extendiéndose. Como es bien sabido, el libro de los Hechos describe la vida de la Iglesia haciendo hincapié en las grandes misiones apostólicas de San Pedro y San Pablo. Pero esa no es toda la historia. En los Hechos encontramos muchos personajes menos conocidos, pero inmensamente influyentes. Antes de que Pablo sea enviado en su misión al mundo gentil, y antes de que Pedro bautice a Cornelio, es Felipe, obediente al Espíritu, quien evangeliza a un funcionario etíope, abriendo así la puerta a la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Aunque Jesús ordena a los apóstoles que sean sus testigos en toda Judea y Samaria, no tenemos noticia de que los apóstoles vayan a Samaria hasta después del viaje misionero de Felipe a la región. Felipe es realmente un pionero de la misión de la Iglesia en los Hechos. ¿Y quién puede olvidar a Lidia, vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira, cuyo corazón fue abierto por el Señor a la predicación de San Pablo, convirtiéndola en la primera creyente de Europa? Cada individuo tiene un papel vital en el movimiento cristiano originario. Por último, incluso las tensiones y conflictos que inevitablemente surgen en la comunidad eclesial, tal como se describen en el libro de los Hechos, encuentran soluciones creativas cuando se enfrentan con el poder del Espíritu. Cuando los miembros judíos de habla griega de la iglesia de Jerusalén se quejan contra los miembros hebreos de esa misma iglesia por la desigual distribución de los alimentos, se toma la decisión de ampliar el liderazgo para incluir al grupo de habla griega. Todos los primeros diáconos tienen nombres griegos. Los apóstoles dieron poder a los que estaban siendo maltratados. He aquí otra lección sobre lo que hace que la Iglesia sea eficaz a la hora de seguir el mandato misionero de Cristo. Conclusiones. Comencé señalando que el libro de los Hechos sirve como un puente entre la vida de Jesús, tal como se relata en los Evangelios,
y la vida de las primeras comunidades cristianas reflejada en las cartas de San Pablo. Sin embargo, lo que aprendemos sobre la Iglesia en el libro de los Hechos nos permite hacer una afirmación aún más contundente. El libro de los Hechos es un puente entre la vida de Jesús y nuestra situación eclesial actual. Cuando examinamos la misión de la Iglesia en los Hechos, crece nuestra confianza en que nuestra misión hoy está tan profundamente arraigada en la muerte y resurrección de Jesús y es sostenida con igual poder por el Señor y su Espíritu como lo fue la misión de los primeros apóstoles. Al igual que ellos, enfrentamos desafíos. Al igual que ellos, necesitamos que se nos recuerde que es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Sin embargo, al igual que San Pablo, también escuchamos las palabras reconfortantes del Señor diciendo: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, yo estoy contigo. Lo que Jesús comenzó, según nos dice el primer versículo del libro de los Hechos, nosotros también continuamos haciendo que la vida y la obra de Jesús permeen nuevos tiempos y nuevos espacios.